Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado Microsoft y en este video les vamos a mostrar el manejo de las siguientes funciones. Vamos a ver cómo trabajar con la función sí, pero esta vez con el asistente que nos va a permitir poder definir bien la prueba lógica, qué valor se va a mostrar si es verdadero o falso, ya que luego vamos a trabajar con la función sí anidada que nos va a permitir poder adjuntar varias funciones y para poder obtener un resultado. Dentro de estas pruebas vamos a ver también la función i, ¿correcto? Vamos a ver cómo trabaja esta función, pero en conjunto va a trabajar con una función si para ir practicando lo que es la combinación de funciones. De la misma manera vamos a trabajar con la función o y luego vamos a traer algunos ejercicios con ustedes y luego voy a explicarles las prácticas que van a trabajar para repasar, ¿ok?, estas funciones. Muy bien, vamos a trabajar con la función sí. La función sí es una prueba lógica que tiene como argumentos tres partes, ¿correcto? La primera parte o primer argumento es la prueba lógica. ¿Qué significa? Una prueba lógica es una pregunta. Por ejemplo, si B5 es igual a la palabra norte, si C4 es mayor o igual a 1000, C3 es diferente a D3, D4 es menor a G4, etcétera. ¿Correcto? Lo importante es que es una pregunta, solamente una pregunta. Luego, si esta prueba lógica es verdadero, por ejemplo, 5 es mayor a 3, verdadero, va a pasar automáticamente al segundo argumento. Y lo que nosotros coloquemos en este argumento, o sea, en este cuadrito, es lo que se va a mostrar. Pero ¿qué pasa si esta prueba lógica es falso? Por ejemplo, 5 es mayor a 100, es falso, por lo cual va a pasar a este argumento. ¿Qué es lo que va a mostrar? Lo que nosotros coloquemos en este cuadrito, ¿correcto? Es muy simple, pero nosotros vamos a trabajarlo con un asistente, ¿correcto? ¿Cómo nos mostramos este asistente? Para esto vamos a ir a la barra de fórmula. Vean, esta es la barra de fórmula, y en el lado izquierdo tenemos este botoncito que es para insertar una función, ¿correcto? Vamos a darle un clic. En esta parte solamente vamos a ver cómo encontrarlo. Vamos a mostrar el listado que tiene las categorías, ¿correcto? Ahí tenemos varias categorías y vamos a seleccionar la categoría de lógica. Vamos a darle un clic y dentro de las opciones tenemos la función sí. Función sí. Listo, una vez que lo hemos ubicado, vamos a darle a aceptar. Ya está, y tenemos la función sí. Son tres argumentos, tres partes. La prueba lógica, en la cual va una pregunta, que es lo que va a mostrar si esto es verdadero, que es lo que va a mostrar si esto es falso. ¿Correcto? Muy bien. Listo, entonces vamos a ver cómo trabajamos con la función sí. Para esto vamos a ir a la hoja que dice ejercicio sí. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es el requerimiento? Tenemos una tabla en la cual tenemos algunas localidades, tenemos sus temperaturas máximas, ¿correcto? Y luego tenemos sus temperaturas mínimas. Y tenemos que evaluar esas dos temperaturas. En el caso de temperatura máxima, va a trabajar con la pregunta 1. Y la pregunta 1 nos indica lo siguiente. Si la temperatura máxima es mayor a 30 grados, deberá decir demasiado calor. Si falso,
dirá soportable. Con respecto a la temperatura mínima, tenemos la pregunta 2. Si la temperatura mínima es menor a 16 grados, deberá decir demasiado frío. De lo contrario, o sea, falso, dirá soportable. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con nuestra función si. Entonces, vamos a seleccionar la celda E10, ¿correcto? Vamos a ir a la parte superior, vamos a ir a este botón para insertar nuestra función y nos va a mostrar nuestra ventana donde están todas las funciones. Ya estamos en la función lógica, vamos a seleccionar el ítem sí y vamos a darle a aceptar. Vamos a acomodar este asistente de tal manera que vemos la localidad y su temperatura máxima. Entonces, primero hay que aprender a definir, a detectar, a seleccionar cuál es la prueba lógica. Entonces me preguntan o me indican que la temperatura máxima, si es que la temperatura máxima es mayor a 30 grados, deberá decir demasiado calor. Entonces, ¿cuál es la pregunta que deberíamos trabajar? La pregunta es mayor a 30 grados. Entonces, ¿a quién le vamos a comprobar? ¿A quién vamos a evaluar? ¿A qué celda vamos a revisar su temperatura máxima? En este caso la celda C10, que es la temperatura de Nazca. Entonces continúa con la pregunta, si C10 es mayor a 30, ¿correcto? Ahí solamente va la pregunta, nada más. Y en este caso solamente se trabaja con una pregunta. Nos vamos al cuadro si es verdadero, ¿correcto? Al segundo cuadrito. Si esto es verdadero, ¿qué es lo que va a salir? En este caso, demasiado calor. Entonces vamos a escribir demasiado. ¿Correcto? Demasiado calor. Cuando nosotros trabajamos esta función de forma manual en la barra de fórmulas, si la respuesta es un texto, siempre colocamos las comillas. ¿Correcto? Comillas dobles. En el caso del asistente no es necesario colocarlo porque él va a detectar que la respuesta es un texto y cuando pasemos a la opción de falso, lo que va a hacer es automáticamente colocar las comillas. ¿Correcto? Entonces vean, le damos un clic al tercer cuadro y ya colocó las comillas. Ahora en falso, si esto es falso, ¿qué va a salir? Soportable. Entonces colocamos soportable. En el caso de una prueba lógica, si vamos a hacer la pregunta o vamos a evaluar si el contenido es un texto, entonces el texto sí debe ir entre comillas. ¿Correcto? Entonces aquí iría así. Por ejemplo, no sé, pero si es un texto, tiene que ir entre comillas. En nuestro caso, como vamos a evaluar un número, ponemos de frente el número 30, ¿correcto? C10 es mayor a 30, si es verdad, demasiado calor, si es falso, soportable. Le damos a aceptar, ahí tenemos la respuesta, es demasiado calor porque 33 es mayor a 30. Y esto lo copiamos hacia las celdas que están en la parte inferior. Luego vamos a trabajar con la temperatura mínima. De la misma manera, vamos a seleccionar la celda F10, que es la primera consulta. Vamos a ir a insertar función. Vamos a seleccionar la función sí. Vamos a darle a aceptar. Vamos a mover nuestra ventanita para trabajarlo en esta posición. Pregunta 2 dice, si la temperatura mínima es menor a 16 grados, deberá decir demasiado frío. De lo contrario dirá soportable. Entonces vamos a
ir a la prueba lógica y vamos a hacer la consulta. Entonces, lo que hay que seleccionar primero es qué celda contiene el valor que vamos a hacer la consulta. En este caso es la celda D10, que es la celda que contiene la temperatura mínima de Nazca. Entonces, revisamos la pregunta o el requerimiento. Si la temperatura mínima es menor a 16 grados, entonces ahí es la parte donde nos indica qué es la prueba lógica. Si D10 es menor a 16 grados, ¿correcto? Solamente se pone 16. Pasamos al cuadro si es verdadero. Si esto es verdadero, es demasiado frío. Demasiado frío. Pasamos al tercer cuadrito. Y si es falso, soportable. ¿Correcto? Ya tenemos la prueba lógica. Tenemos la respuesta si es verdadero. La respuesta si es falso. Le damos a aceptar. Sale soportable. Bajamos, copiamos la función a la celda que está en la parte inferior. Y ya tenemos nuestra columna completa. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la función si. Muy bien. Vamos ahora a revisar lo que es la función si anidado. ¿Correcto? Entonces vamos a explicar cómo trabaja la función si anidado. Lo que voy a hacer es abrir un notepad porque quiero trabajar con ustedes la parte lógica. ¿Ok? Lo que necesitamos es practicar la parte lógica porque debería trabajar con la función si anidada. ¿Qué ha hecho o qué factor ha determinado que yo deba trabajar con la función si anidada? ¿Ok? Para ese requerimiento. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es el siguiente. Una empresa, correcto, tiene 3 sucursales. Tiene la sucursal de Lima, que tiene el código LI. Tiene la sucursal La Molina, que tiene el código LM. Y tenemos la sucursal San Borja, que es SB. ¿Correcto? Muy bien. Van a ver en el lado izquierdo que tenemos a María, que tiene el código LI, por lo cual en sucursales debe salir Lima, la palabra Lima. Pero si mañana a María le cambiamos el código SB, tiene que aparecer automáticamente en la celda C12 San Borja. Y por último, si le cambiamos a LM, tiene que aparecer La Molina. ¿Correcto? 3 alternativas. Muy bien. Entonces supongamos que quiero trabajar con la función si. ¿Ya? Todavía no habíamos visto la función si anidada, pero con lo que hemos aprendido, profesor, perfecto, yo creo que con la función si podemos trabajar. Analicemos. Voy a poner un espacio, coma, correcto. Acá puedo poner, por ejemplo, empecemos, vamos a poner el código B12. Si B12 es igual, abro comillas. Recuerden, cuando es un texto, en la prueba lógica sí debemos colocar las comillas. Empecemos con San Borja, ¿ok? Si fuera SB, coma, ¿qué es lo que debería aparecer? San Borja, ¿correcto? Si la celda B12, correcto, el código de María. Repito lo de María para que podamos aplicarlo mucho más rápido. Si B12 contiene el código SB, la respuesta es San Borja. Muy bien. Y si fuera falso, ¿qué opina? ¿Qué debe salir? ¿Debe salir La Molina o debe aparecer Lima? Si uno me dice, profesor, tiene que salir Lima. Perfecto, pero ¿qué pasa con La Molina? Ah, no, profesor, entonces La Molina. ¿Y Lima? Entonces se dan cuenta que en falso solamente tenemos una alternativa. Y ahí es donde nos damos cuenta
que con la función sí, como hemos aprendido, no basta. Entonces entra a tallar la función sí anidada. ¿Cuál es la ventaja de la función sí anidada? Muy bien, como sé que tengo dos alternativas más, entonces después de la coma, donde debería aparecer una respuesta falsa, coloco otra función sí y abro mi paréntesis. Recuerden que el único momento donde se coloca el símbolo igual es al inicio de toda la línea de función. Si yo agrego aquí una función sí, no significa que debo colocar nuevamente el símbolo igual. Va al inicio de toda la línea de la función. Entonces, vuelvo a apuntar. Entonces, si B12 es igual a LM, coma, si eso es cierto, ahí viene la opción de verdadero, entonces es la molina. Perfecto. Coma, y si es falso, ahí sí, ya me queda como alternativa Lima. Cierro el paréntesis de este sí y cierro el otro paréntesis del primer sí. ¿Correcto? Entonces, si no es SB, que es San Borja, y tampoco LM, acá en falso coloco Lima, porque no me queda otra opción. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder trabajar, ¿correcto?, con un requerimiento como el que estamos separando. Para no trabajarlo en una línea, que se puede hacer, vamos a trabajarlo con nuestro asistente, por lo cual nos va a permitir evitar el error de las comillas, de los paréntesis, de las comas o punto y coma, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con el asistente y vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Entonces voy a minimizar mi notepad. Lo vamos a colocar en la celda C12. Vamos a ir al botón de insertar función. Vamos a seleccionar la función sí, aceptar, y vamos a colocar la ventanita acá para trabajar con María. Muy bien, entonces repetimos. Si la celda B12 es igual, como voy a trabajar con un texto, abro comillas y igualmente SB, cierro comillas, correcto, de ese texto. Y me voy a verdadero. Si verdad, San Borja es el distrito. Si es falso, me coloco en el tercer cuadradito. Entonces, ¿recuerdan qué es un cuadro de nombre o un nombre de rango? Un nombre de rango es el que te permite colocarle un nombre a una celda, un conjunto de celdas. ¿Dónde lo trabajamos? En el cuadro de nombre. Entonces, este cuadro de nombre nos va a ayudar a trabajar con la función sí anidada. Vean que si el cursor está aquí, correcto, y yo me acerco al cuadro de nombre, van a ver que aparece la palabra sí, que es de la función sí. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder anidar con esta ventana, con este asistente, otra función sí, lo que debemos hacer es cumplir un único requerimiento, que es que el cursor esté en el tercer cuadro, aquí. Correcto. Vuelvo a repetir. Para poder anidar una función sí, el único requerimiento es que el cursor esté en el cuadro de valor sí falso. Correcto. Si no está ahí, al final del término del ejercicio va a ser un error. Entonces, como está en la posición que es un requerimiento, vamos a llevar la flechita del mouse al cuadro de nombre y le vamos a dar un clic. Solamente uno, no se emocionen, solamente le van a dar un clic. Van a ver que se ha borrado toda la información, que está perfecto, porque si ustedes ven en la barra de fórmulas, ya me agregó otra función sí. Pero ¿cuál es la ventaja? Vean, ya ha abierto el paréntesis y lo cerró, y ya cerró el paréntesis de la línea de función. Entonces nos evitamos de colocar estos paréntesis, igualmente la coma. De esa manera va a ser mucho más eficiente
Si tenemos 5, 6, 7 opciones de funciones y anidada, entonces no vamos a tener problemas con hacer el de juntar dichas funciones, ¿ok? Entonces vamos a hacer la segunda prueba lógica. Si B12 es igual al código LM, me voy al cuadro verdadero, sale la molina. Si es falso, si no es San Borja, si no es La Molina, ¿qué me queda? Lima, entonces Lima va al último. Muy bien, le damos a aceptar y tenemos Lima como respuesta. Pero ¿qué pasa si a María le cambiamos a LM? Pasa a La Molina. Si le cambiamos a SB, cambia a San Borja. ¿Correcto? Entonces automáticamente se va a generar. Una vez que tenemos esta función, pueden hacer nuevamente a Marta, ¿correcto? Pueden hacer la práctica a varios usuarios para que puedan repasar la secuencia. Si lo pueden hacer sería genial, ¿correcto? Recuerden, no es, no es una competencia para terminar el ejercicio. Si no quedó muy claro, vuelvan a hacer con Marta. Si quieren estar seguros, con Teresa, ¿por qué? Recuerden que la práctica en el Excel es lo más importante. No es una competencia a ver quién termina el ejercicio lo más rápido posible. ¿Okay? Y tampoco quiero que terminen el ejercicio siguiendo mis pasos. Lo que necesitamos es que ustedes practiquen la parte lógica. ¿Okay? Analicen el por qué debo seleccionar esto, por qué yo debería trabajar con la función si anidada y no con la función si. Eso es lo más importante. ¿Correcto? En mi caso, vamos a copiarlo hacia la parte inferior, pero recuerden, si ustedes lo pueden completar alguno más, sería excelente, así refuerzan esta parte. Listo, ahora vamos a pasar a la hoja que dice función i. En la función i vamos a ver cuál es su sintaxis. La función i, dentro de sus parámetros o de sus argumentos, solamente tiene pruebas lógicas. Eso quiere decir que solamente tiene preguntas. Por ejemplo, 10 es mayor a 9, si 100 es menor a 200, si el contenido de la celda C5 es igual al contenido de la celda C20, etcétera. ¿Correcto? Son solamente preguntas. Entonces, ¿cómo trabaja? Ven aquí. Acá tengo la función i y tengo dos pruebas lógicas. Si la primera prueba lógica es verdadero y la segunda prueba lógica también es verdadero, entonces automáticamente la respuesta es verdadero. Todas las pruebas lógicas tienen que ser verdadero. Si la primera prueba lógica, acá en otro ejercicio, es verdadero, pero la siguiente es falso, al haber un falso en todas las pruebas lógicas que trabajemos en esta función, y automáticamente se convierte en falso. Basta que uno de ellos sea falso y todo automáticamente se vuelve falso. ¿Correcto? Tenemos a 255 pruebas lógicas que podemos trabajar. Si hasta el 254 va bien, verdadero, pero el último es falso, todo se convierte en falso. ¿Correcto? Ahora, de tener una respuesta verdadero o falso no nos ayuda mucho en una función i, ¿correcto? Pero si lo trabajamos en conjunto con la función si, vamos a ver que sí nos permite trabajar y tener un mejor manejo de un escenario que hemos preparado aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Una empresa X ha conversado con su área comercial y les ha propuesto lo siguiente. Les ha dicho: señores, ustedes pueden tener una comisión del 5% de su venta, correcto, que se le va al fin de mes, pero tengo dos condiciones. La primera condición es que la venta mensual de cada vendedor que piensa o quiere ganar esta comisión tiene que superar los 30.000 soles. Primera condición. Además, que tiene que hacer más de 120 llamadas. Que lo que pasa es que hay una aplicación
correcto, que se registran todas las llamadas que se hacen como seguimiento al cliente para hacer alguna prueba del producto, una visita, el seguimiento. Si el vendedor logra estos dos objetivos, entonces recién se le va a dar un 5% de su comisión. Por ejemplo, Hugo Carrera tiene 36.000 soles vendido. Si vende más de 30.000 y hace más de 120 llamadas, a los 36.000 se le va a sacar el 5% y esa es su comisión, adicional a las comisiones que él pueda tener. Entonces, hay dos condiciones, ¿correcto? Hay dos condiciones que se debe trabajar. Entonces, nuevamente, vamos a ir a nuestra pizarra y hay que analizar, ¿correcto? ¿Por qué en este caso podría trabajar con la función si y la función y? Entonces tenemos lo siguiente. Voy a hacer acá la función si, la prueba lógica. Ahí va la prueba lógica. Si es verdad, voy a darle una comisión del 5%. ¿Ok? Si no, es 0. ¿Correcto? Si es verdadero, si es falso. Aquí en la prueba lógica, ¿qué me dice que deberíamos colocar? Comprobamos la venta. Veamos. Si la venta mensual es mayor a 30.000, ¿correcto? Ya tengo la prueba lógica. Pero recuerden que en una función sí solamente podemos colocar una pregunta, que en este caso hemos empezado con la venta mensual. Si la venta mensual es mayor a 30.000, ¿correcto? Estoy cumpliendo con la función sí, pero no estamos cumpliendo con nuestro requerimiento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evaluar dos condiciones: la venta mayor a 30.000 y las llamadas telefónicas. Entonces vemos que no se está cumpliendo. ¿Qué debemos agregar? Es ahí donde ingresa la función y. Porque ¿cuántas funciones podemos colocar dentro? ¿Cuántas preguntas podemos colocar dentro de la función y? Hasta 255. Entonces tenemos de sobra. Y volvemos a colocar, si la venta mensual, correcto, es una variable de ejemplo, es mayor a 30.000, coma, aquí va la primera pregunta. Si la venta mensual es mayor a 30.000, coma, y las llamadas mensuales es mayor a 120, correcto. Entonces ahí tenemos la segunda prueba lógica. Todo eso es la función y. Y acá tenemos la primera prueba lógica, segunda prueba lógica, correcto. Este es el cierre de la función y, este es el cierre de la función, la apertura de la función y. Entonces, donde va una pregunta con la función y, podríamos colocar hasta 255 preguntas. Pero en este caso solamente necesitamos trabajar con dos, que son las dos condiciones que tenemos en dicho ejercicio. Entonces, si esto es verdadero y esta segunda condición también es verdadero, entonces ¿dónde van a ir? Van a ir aquí al más 5%, que vamos a trabajar luego con una fórmula. Pero ¿qué pasa si esta prueba lógica es verdadero y esta prueba lógica es falso? Al haber un falso, automáticamente todo se convierte en falso y va al cuadro de falso, por lo cual tendría 0 de comisión. Entonces, es por eso que deberíamos trabajar con la función sí y la función y. Muy bien, aclarado esto, vamos a trabajar con nuestro asistente. En la celda F21 vamos a colocar el cursor, lo estoy pintando de color amarillo, y vamos a buscar la función sí. ¿Por qué la función sí? Porque la función es la función que abre, este ejercicio. Muy bien. En la prueba lógica, según nuestro ejercicio, debemos hacer dos consultas, por lo cual ingresamos la función y. Ahí está.
colocamos la I, abrimos el paréntesis. Entonces vamos a realizar la primera prueba lógica. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Si la celda D15, si la celda D21 es mayor a D15, si la venta de V es mayor a 30.000, pero no vamos a colocar 30.000, vamos a colocar la celda D15. Y profesor, ¿por qué hacemos eso si podemos colocar el número 30.000? Sí, pero ¿qué pasa si mañana ya no es 30.000 y yo quiero subir a 35.000 dólares, soles? Por lo cual solamente me voy a la celda de 15 y automáticamente esta función va a recalcular y me va a decir si va a ganar o no. ¿Qué pasa si mañana ya no va a ser 120 llamadas, sino solamente 100? Igualmente, solamente cambio el número 120 por 100 y automáticamente es el recálculo. Entonces ahí estamos trabajando con referencia de celdas. Coma, porque ahí va la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si la celda E21 es mayor a la celda D16. Y cerramos el paréntesis, ¿correcto? No se olviden de esto. Apertura de paréntesis de la función I y el cierre. Muy bien, si esto fuera verdad, entonces deberíamos sacar el 5% de su venta, por lo cual seleccionamos la celda D21 no vamos a colocar 5% de forma manual, porque mañana nuevamente puede ser que ya no sea 5, sino sea 7%, 8%, ¿correcto? Pero en este caso vamos a trabajar con la celda D17 para que podamos nosotros tener la posibilidad de que cualquier cambio de porcentaje se recalcule automáticamente. Si esto es falso, entonces me voy a valor si falso y pongo 0. Puedo colocar 0 o repito un texto, no tiene comisión o alguna operación matemática. Entonces, pregunta para ustedes, así como está la función, le doy a aceptar y copio esta función a las celdas que están en la parte inferior, ¿me mostraría todo ok o saldría algún error? Estoy seguro que han respondido que va a ser un error. Entonces volvemos a analizar. ¿Y por qué sale un error? Profesor, lo que pasa es que la celda D15 va bajando, igualmente que la celda D16, igualmente que la celda D17. Entonces la pregunta es, si yo no quiero que esas tres celdas bajen cuando copie la función a la celda que está en la parte inferior de la columna F, ¿qué debo aplicar? Lo que debo aplicar es una referencia absoluta. El nombre correcto es referencia absoluta. Recuerden, no es F4, congelar, enfriar, que se queda ahí nomás. Es referencia absoluta. Entonces aquí debemos aplicar a las celdas que están fuera de esa tabla, que es la celda de 15, de 16 y de 17. Muy bien, voy a darle un zoom para que verifiquen. De 15, de 16 y de 17. Le damos a aceptar y ya tengo la respuesta. Lo copio a las celdas que están en la parte inferior y listo. Ya tengo la lista de comisiones. Por ejemplo, Javier Bazán no llegó a pasar los 30.000 soles, pero tampoco las llamadas. Así que falso, falso, 0 de comisión. Jorge Cárdenas llegó a 29.000, pero sí pasó las llamadas, pero tiene que cumplirse con las dos condiciones, por lo cual no recibe comisión. Entonces la función I tiene que cumplir con las condiciones que yo coloque, todas, para que pase a verdadero. ¿Correcto? Pero hay otra función, que es la función O. La función O lo que va a hacer es que basta que uno de ellos sea verdadero, automáticamente todo es verdadero. ¿Correcto? Esa es la diferencia con la función I. Basta que uno de ellos sea verdadero y todo va como verdadero. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar también con acá la función O. Vamos a trabajar, correcto, con el mismo ejercicio. Entonces necesitamos vender, en este caso, más de 30.000 soles, correcto, en el mes, o hacer 120 llamadas. Esa es la condición, correcto.
hacer más de 30.000 soles en 30.000 soles en ventas, o hacer 120 llamadas mensuales para que le demos la comisión del 5%. Cualquiera de ellas. ¿Correcto? Entonces vamos a desarrollar este ejercicio, por lo cual vamos a colocar el cursor en la celda F21. ¿Correcto? Nuevamente vamos a insertar nuestra función sí, y ahora vamos a colocar la función O. La sintaxis es la misma, función O, y hacemos la primera prueba lógica. Si la celda de 21 es mayor a la celda de 15, primera prueba lógica, coma, y la celda E21 es mayor a de 16, entonces lo que vamos a esperar aquí es que uno de ellos, basta que uno de ellos es verdadero, va a pasar a este segundo cuadrito. Si esto es verdad, de 21 por de 17. Si es falso, 0. ¿Qué más debemos colocar? No se olviden, referencia absoluta a las celdas que están fuera de este cuadro, que es de 15, de 16 y de 17. ¿Correcto? Acá están. Le damos a aceptar, le tenemos la respuesta y lo copiamos a la celda que está en la parte inferior. ¿Correcto? Entonces todo tiene comisión porque tienen llamadas superiores. Acá por ejemplo la 2 se cumplieron, ese acá pasó, pero es más bajo las llamadas, pero igual a cumplirse se logró el objetivo. ¿Correcto? Esa es la diferencia con la función y. Basta que uno de ellos sea verdadero para que nos dé como respuesta verdadero. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a revisar un ejercicio de la función si anidado y luego voy a explicar las prácticas que ustedes van a desarrollar para reforzar lo que hemos visto en ese archivo. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Tenemos una lista de alumnos en la cual tenemos sus 3 evaluaciones, tenemos su promedio y tenemos una columna de situación que debe mostrar lo siguiente. Debe mostrar no ingresó si el promedio fue menor o igual a 5. Va a aparecer capacitación si el promedio obtenido fue inferior a 10 pero mayor a 5. Va a aparecer ingresó si el promedio obtenido fue mayor o igual a 10. ¿Correcto? Entonces, aquí debemos trabajar con la función si anidado. Entonces, antes de desarrollar esta función, primero analicemos. No ingresó si el promedio fue menor o igual a 5, perfecto, no hay problema, mayor o igual a 5. Capacitación, si el promedio obtenido fue inferior a 10 pero mayor a 5. Correcto, acá hay 2 preguntas. Y la tercera, ingresó si el promedio obtenido fue mayor o igual a 10. También está fácil. Entonces, por un tema de descarte, correcto, y hacerlo mucho más práctico, capacitación lo puedo llevar al último. Si no cumple con ninguna de las 2 opciones, por defecto es capacitación. Esto es importante, el análisis. Revisar bien la pregunta, con cuál opción empiezo, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollar. Vamos a colocar el cursor en la celda G14, insertar función, la función sí. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, prueba lógica. Si la celda F14, vamos a empezar con no ingresó, ¿ok? Si es menor o igual a 5, entonces si esto fuera verdad, debe aparecer no ingresó. Y me voy al tercer cursor. No se olviden que tienen que ir al tercer cursor, al tercer cuadradito, para que puedan anidar
la siguiente función sí. Una vez que tenemos el cursor ahí, vamos a ir al cuadro de nombre. Vean que aparece la función sí, un clic nada más. Se borra el contenido y hacemos la última pregunta. Si la celda F14 es mayor o igual a 10, si esto es verdad, va a aparecer ingresó. Pero si es falso, por defecto nos queda capacitación. Muy bien, le damos a aceptar. Esto lo copiamos a la celda que está en la parte inferior y ya tengo mi cuadro completado. ¿Correcto? Voy a empezar con ingresó y el último igual, luego no ingresó y el último capacitación. Lo bueno del Excel es que la lógica de cada usuario es diferente. Lo importante es el resultado final y que se cumplan con las condiciones que nos pide las funciones. Muy bien, ahora voy a contarles qué es lo que van a hacer. En práctica 1 sí, acá es función sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos un cuadro de productos que se van a adquirir. Estos productos tenemos aquí en su columna de precio los montos. ¿Cómo van a pagar? Algunos con tarjeta, algunos a contado. En la columna F debe aparecer el porcentaje según la forma de pago. Debe aparecer el porcentaje según la forma de pago. Si ese producto fue pagado con tarjeta o va a ser pagado con tarjeta, tiene que aparecer el 10%. Quiere decir que va a aparecer aquí 43.20 dólares. Tiene que aparecer el monto, ya que si el cliente paga con tarjeta de crédito, se le va a incrementar un 10%. Pero si él paga con efectivo, se le va a descontar un 5%, por lo cual tengo que mostrar aquí el porcentaje en 10 o en 5, según la forma de pago. Vuelvo a repetir, si fue pagado o va a ser pagado con tarjeta, entonces el precio se debe mostrar aquí el 10%. Pero si pagó al contado, o sea, falso, porque si no es este, es el otro por defecto, aquí se tiene que mostrar el 5%, ¿correcto? Una vez que hacen uno, lo copian hacia la parte inferior. Y si lo copian hacia la parte inferior, deben aplicar referencia absoluta. Y ya estoy seguro que ustedes ya están analizando a quién o quiénes se debe aplicar la referencia absoluta. En el cuadro de precio de venta tenemos lo siguiente. Si este producto fue pagado con tarjeta, entonces tengo que al precio sumarle el monto que aparece aquí y ver acá el monto final. Ya que recuerden, si paga con tarjeta se le debe incrementar un 10%. Pero si este cliente pagó al contado, este monto menos el 5% que debería aparecer acá. Y es lo que va a pagar el cliente. ¿Correcto? Ahí van a trabajar solamente con referencia relativa. Hacen uno y lo pueden copiar hacia la parte inferior. En práctica sí, 2, similar. Yo necesito mostrar las comisiones. Hay dos tipos de comisiones. 5% para el sector internacional, 3% para el sector nacional. Entonces, si José hizo una venta al sector internacional, se tiene que sacar el 5% de los 25.600. Deben trabajar con estas celdas. Deben trabajar con referencia de celdas. No colocar de forma manual el porcentaje. ¿Correcto? Hacen uno y lo pueden copiar hacia la parte inferior y aquí también van a practicar referencia absoluta. En práctica sí anidada tenemos lo siguiente. Tenemos estos alumnos, tenemos sus tallas y tenemos la siguiente condición. ¿Qué deporte deben ir estos alumnos? En el caso de básquet, siempre y cuando la altura del alumno sea mayor o igual a 1,90 m. Va a ir a vóley siempre y cuando sea mayor a 1,75 m. Va a ir a fútbol
si la altura es menor o igual a 1,75 m. ¿Correcto? Muy bien, ahí trabaja la función si anidada. Práctica si A2. Aquí se va a evaluar el grupo 1 contra el grupo 2. Se va a evaluar los goles del grupo 1 contra los goles del grupo 2. Entonces, tenemos, si el gol del grupo 1 es mayor al gol del grupo 2, aquí tiene que aparecer ganó. Pero si los goles o el gol del grupo 1 es igual al gol del grupo 2, entonces empató. Pero si el gol del grupo 1 es menor al gol del grupo 2, entonces perdió. ¿Correcto? Función si anidada. Práctica si A3. Aquí también van a trabajar con referencia de celdas y van a trabajar con referencia absoluta. Aquí no van a colocar nada de forma manual. Van a trabajar con este cuadro para poder completar el ejercicio. Van a trabajar con las celdas, van a trabajar referencia absoluta, no van a colocar nada de forma manual, ni el código, ni la certificación, ni el instructor. Entonces, si Francisco tiene el código A, su instructor va a ser Peter Chirinos. ¿Qué curso dicta Peter Chirinos? Infraestructura. ¿Correcto? Pero si Francisco tuviera el código B, entonces el instructor va a ser Fernando Martínez y el curso que va a llevar es Office 2013. Pero si el código de Francisco es C, va a llevar con Miguel Almeida y el curso es Desarrollo. Si el código es D, va a llevar con Justo Pérez y el curso que va a llevar es PMP. Sí, anidado. ¿Correcto? Entonces, recuerden, deben trabajar con referencia de celdas y referencia absoluta. Práctica I. En el lado izquierdo tenemos la función si con la función i. Tenemos la función si con la función i. Nos dice, se necesita encontrar los vendedores promedios para enviarlos a un evento anual. ¿Correcto? Si las ventas están entre 700 y 1400, ahí van las preguntas, entonces asistirá. Si no, va a aparecer la cadena no asistirá. Entonces lo importante aquí es saber si es que el monto está entre 700 y 1400. ¿Correcto? Si es cierto, va a aparecer la palabra asistirá. Lo importante es que revisen bien la consulta, la pregunta, el requerimiento sobre los montos para saber dividir. En el siguiente cuadro, igualmente, y nos pide, si el nivel es secundaria y asista al taller de música, entonces deberá decir invitado. Caso contrario dirá no invitado. ¿Correcto? Si la celda es igual a secundaria y la celda es igual a música, entonces saldrá invitado. Si no, no invitado. Y por último, la práctica de O. Acá tenemos las notas de unos de los alumnos, ¿correcto? Y aquí van a sacar el promedio, ¿correcto? Ah, no, aquí vamos a la situación. Si uno de los montos, una de las notas, es mayor a 13, ¿correcto? Basta que una de las notas sea mayor a 13, va a aparecer no tiene nivelación, ¿correcto? Función sí con la función O. Pero basta que todas sean falsas, va a aparecer nivelación, ¿correcto? Si una de las notas es mayor a 13, automáticamente en la columna situación va a aparecer no tiene nivelación. Basta que que todas falle, automáticamente va a ir al curso de nivelación. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos sus prácticas. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a pcherinos@cameperu.org.p para cualquier consulta. Gracias.